En la vida, donde cada paso nos lleva a través de laberintos de alegrías y penas, el autoconocimiento emerge como nuestra brújula más fiable. Viktor Frankl, quien vio la oscuridad más profunda y sin embargo encontró luz, nos enseñó que entender quiénes somos es el primer paso para enfrentar los desafíos más formidables de la vida. Dice él que cuando ya no podemos cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto comienza con el autoconocimiento. En su núcleo, entendernos a nosotros mismos es descubrir nuestras capacidades para enfrentar los vacíos y los miedos que como sombras acechan en los rincones del día a día. Es un viaje hacia las profundidades de nuestro ser, donde las verdades más íntimas residen y también esperan ser reveladas. En la búsqueda del autoconocimiento aprendemos, obviamente, nuestras fortalezas, pero también nuestras vulnerabilidades. Y aceptamos que aunque en la vida a veces nos presentan diferentes desafíos abrumadores, dentro de nosotros reside una fortaleza inquebrantable, una capacidad para resistir y trascender. Y esto nos libera de las cadenas del miedo, nos permite enfrentar a las adversidades con una nueva perspectiva, y no como finales ineludibles, sino como oportunidades para crecer y evolucionar. Así que, en resumen, autoconocimiento es igual a hacer una introspección y también hacer un acto de valentía. Enfrentarnos a nosotros mismos no es fácil, hay que hacerlo con honestidad, con compasión, hay que reconocer nuestras limitaciones y también de pronto descubrir nuestro potencial ilimitado. Frankl lo sabía muy bien cuando dijo: el último de los derechos humanos es elegir la actitud propia en cualquier conjunto de circunstancias. Así que elige tu actitud ante la vida, que te empodere para superar las pruebas más duras. Y en este viaje de autoconocimiento nos vamos a enfocar en este episodio, en una conversación profunda, que tiene que ver mucho también con salir adelante a pesar de las adversidades, que se conecta con el mundo de las startups, con el talento y mucho más. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio. Vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestra invitada de hoy es colombiana, se llama Manuela Vélez, es la Head de People de Justo, está viviendo en México y ha trabajado en múltiples startups de alto impacto en América Latina que han levantado cientos de millones de dólares, como Joker, Tool, Justo, Chipper. Entonces, cuando uno ha estado en todas estas compañías, ¿qué significa eso? Yo creo que siempre, pues cuando estás en startups, obviamente siempre el tema de creación, como aprender, desaprender, construir, reconstruir, está presente. Y creo que eso es lo que lo hace divertido, que literal no hay un playbook que simplemente te manda casa matriz de otro país o de otra ciudad y tienes que bajar.
Y creo que es un reto en general para las compañías, no solamente para este ecosistema, ni en People, cómo aprendemos, desaprendemos y volvemos a aprender, sobre todo con el mix tan diverso que tenemos de generaciones, metodologías y formas de ver la vida. Entonces creo que personalizar y flexibilizar las compañías es un reto para todos, porque las nuevas generaciones van a coger las compañías. Por más que tengamos CEO de 45 y 50 años que ven el mundo con otros ojos, nosotros no somos quienes vamos a seguir forever en las compañías. Van a ser esas nuevas generaciones y tenemos que aprender a convivir y a ser inclusivos con la diversidad que tenemos de por sí como sociedad. La diversidad y la inclusión siempre ha existido, así ya esté de moda, pero todos somos diversos, desde ahí hay que aprender a ser inclusivos. Pues creo que el reto más grande es eso, personalizar, flexibilizar y entender la data y la operación de cada negocio para que no solamente inflemos globos y entreguemos talentos, sino que sepamos qué hacer con el propósito de esos talentos y el propósito de esa data de cara al negocio y de cara a las personas. Porque realmente, por más inteligencia artificial, robótica, plataformas que le metamos, quienes hacemos parte y conformamos las compañías somos seres humanos. Entonces creo que de entrada el reto más grande de un departamento de People o de HR es que cada persona es un mundo. Así que siempre van a haber situaciones diferentes y siempre tenemos que, odio la palabra influenciar porque siento que la influencia a veces manipula, pero siempre tendremos que inspirar y personalizar el contacto con cada una de esas personitas que acuden a los departamentos de People o de HR. Una de las preguntas que siempre me he hecho es, con estas empresas de tan rápido crecimiento, tan rápida evolución, tantos recursos que llegan de diferentes lados, ¿qué hacer desde talento humano? Yo creo que es un reto muy grande y no es fácil, porque claramente uno tiene que tener procesos y políticas para escalar, ¿sí? Uno no puede pensar en escalar el 1 a 1, porque va a ser más complejo. Y como te decía hace un momento, el 1 a 1 es, cada persona es un mundo, entonces eso lo hace aún más complejo. Pero para mí sí es muy valioso. Y acá un poco mentalidad de niña chiquita, y es porque además vivo en México, que es un país donde el no existe. O sea, acá a la gente se le complica mucho decir no. Y uno puede decir no buscando el cómo sí, o puedes decir no, pero con un argumento. Entonces yo creo que eso en la práctica es importante, porque a veces la política es la política y no la puedo estar cambiando, porque no puedo trabajar sobre la excepción y matar la política. Pero cuando yo encuentro espacios para argumentar o para explicarle a ese otro ser humano el por qué no y cómo eso puede, un poco en mi discurso siempre está, bueno, ¿cuál es el mensaje que eso le va a dejar al área? ¿Cuál es el mensaje que eso le va a dejar al equipo? ¿Vale la pena ir en contra del proceso de la política? Y eso que vamos a cambiar, o ese sí que vamos a dar, o ese no, nos puede llevar a un salto para modificar eso y que seamos justos, equitativos y más coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces, claro, no siempre, porque no siempre le vamos a poder dar gusto a todos y somos seres humanos. Siempre vemos más lo negativo por patrón de comportamiento mental y siempre buscamos la queja, un poco. Mi posición es, si tenemos el espacio para explicarle a la gente, si tenemos el espacio para que la gente vea el impacto de esa respuesta o de esa acción en la compañía y en los demás departamentos, sí puede ser un poco más flexible, sí puede ser personalizado. Y si podemos llevar a otro nivel a pensar las personas, ¿sí? Porque a veces cuando ignoramos como el comentario o la queja del otro o la idea del otro, estamos también un poco tapando la creatividad. Yo creo que cuando uno ignora al otro, está llevándolo a un nivel mental de ¿para qué hablo si no me ponen atención? O ¿para qué expreso lo que siento si tengo resultados negativos? Entonces desde ahí yo creo que la humanización, personalización y flexibilización puede ser real, sin pensar que para todos va a haber un mundo único, una respuesta única y un proceso diferente que haga feliz al empleado, porque siempre las compañías van en busca de un resultado, van en busca de la productividad, y nuestro deber también como en los roles de liderazgo, pues tienes un doble rol, y más en People, tienes que pensar en los talentos, pero tienes que pensar en el achievement de la compañía, en el objetivo, en el OKR, en el KR, en el budget. Entonces es un poco como el discurso, y para mí puntualmente, no sé si para todos, pero un poco como lo que yo hago y mi discurso, como si es coherente conmigo, porque yo no quiero volver a ser incoherente conmigo solo para demostrarle a los otros lo que quieren ver.
Cuando abrí por primera vez un libro de Scott Barry Kaufman que se llama Transcend o Trascender, básicamente me sumergí en un viaje que rediseñaría mi comprensión de la autoactualización. Inspirado por el legado de Maslow, este libro lo que revela es una nueva visión, y es que la clásica pirámide de necesidades transformada en un velero, simbolizando nuestra travesía a través de las aguas a veces tormentosas del crecimiento personal y profesional. Y ahí comprendí que las necesidades de seguridad, estabilidad, conexión y autoestima no eran meros deseos, sino los cimientos esenciales para construir mi propio sentido de propósito de vida. Estas necesidades entendí que son como un ancla que mantiene firme ante las incertidumbres de la vida. Más tarde les voy a seguir contando sobre este libro. Mientras tanto, pues Manuela quiere romper el molde, hacer las cosas diferentes, no seguir la ruta tradicional. A ver, uno creo que fui también en el colegio, también muy típico paisa de Medellín. Es como que uno siempre tiene sus amigas de toda la vida del colegio y siempre está como de arriba para abajo con ellas. Yo estudié en un colegio que escogieron mis papás, como suele pasar, y pedí mucho que me cambiaran a otro colegio donde estaban mis amigas, de verdad, no las compañeras del cole, y nunca lo logré porque tenía que ser un colegio católico, porque tuve un tío abuelo que era un cura súper reconocido de Medellín, entonces eso era pues un caos en la familia si yo hubiera estudiado en un colegio diferente. Desde ahí, obviamente mi nicho como de salida del fin de semana y eso no eran mis amigas del colegio, eran mis amigas de otro colegio que era el Marymount. Entonces ya después cuando me gradué pues, del colegio tampoco tenía como ese nicho de amigas como que me ataran todo el tiempo como polvo a tierra a Medellín. Y mi mejor amiga que es Mónica y Sasa, a quien conoces, pues se había ido a Bogotá por temas de trabajo y en esa época de adolescencia nosotros siempre hemos sido uña y mugre, entonces pues yo me la pasaba en Bogotá cada 8 días, literal. Nunca estaba en Medellín, yo salía literal de mi pasantía y volaba para el aeropuerto los viernes. Entonces empecé a hacer un nicho de amigos también muy cool en Bogotá y no me gustaba Medellín, no me sentía identificada como con la cultura de by the book, de te tienes que casar a los 27 años, tienes que tener hijos a los 30, la finca, ir al club, ir a Llano Grande, como que eso me incomodaba demasiado porque no me permitía ser yo, o sea, como que estar como tan enmarcada en el tener que hacer o tener que mostrar, me incomodaba demasiado como persona, y yo siempre he sido muy rebelde, entonces no me sentía cómoda como en la ciudad, me parecía que era una cultura, sigue siendo, pero en esa época obviamente pues me tocó toda la época de Pablo Escobar pequeña, Pablo Escobar vivía a 5 cuadras de mi casa cuando yo estaba en el colegio, entonces como que esa cultura del narcotráfico, de tener el by the book, de tener el mejor carro, la mejor finca, estar casada, solo por mostrar que yo estaba cumpliendo como un check, no me hacía sentir cómoda y sentía que seguir en Medellín pues no iba a ayudarme, obviamente con esa incomodidad que yo sentía constante. Y también obviamente pues Mónica es como mi hermana, estaba en Bogotá y yo viajaba mucho, entonces todo el tiempo yo sentía que mi alma me pedía salir de Medellín y pues logré irme de Medellín. No muy chiquita, pero sí pues joven para lo que era en esa época, que tú sabes que Medellín pues como que uno se puede quedar forever en la casa eternamente con los papás. Y gracias a una excelente líder que tuve en mi vida laboral, que era además mi vecina, tuve una oportunidad pues de trabajo para irme a Bogotá y era como el salto también de irme de pequeña sin depender de mi papá, porque fue muy clara en que el día que yo me fuera de mi casa yo no quería volver a pedir un peso a mis papás y era como esa parte de tranquilidad de que María Cristina pues iba a ser mi manager, estaba en una empresa confiable paisa, que no me iba a pasar nada y que iba a estar como más segura en una capital tan grande. Y pues ahí ya cumplo como ese objetivo que tenía de mudarme o salir de Medellín. Esto fue como, sería 2 años después de terminar la universidad. Por cierto, desde joven estaba en múltiples actividades, natación, clases de guitarra, todo tipo de deporte. Y ninguna la llenaba, ninguna le gustaba. ¿Por qué? A ver, yo creo que esto es como una terapia. Creo que un poco los papás a veces están encartados con los hijos, entonces yo siento que a veces como que estábamos en muchas clases como a ver qué nos gustaba y también que intentábamos como encontrar que no fuera como lo académico y el pensum, pero yo siento que en muchos momentos mi mamá estaba encartada con nosotros, entonces como que había que estar en otras clases y ver también qué nos gustaba y creo que nunca la clase la escogía yo, sino que la escogía mi mamá. Entonces yo no me la disfrutaba porque nunca estuve como involucrada en la conversación de
Manu, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Sino, bueno, el profesor de música nos ofreció tal cosa, entonces vas a tener clases de guitarra. Literal, no tengo idea, después de un año de clases de guitarra, cómo se coge una guitarra. O sea, era algo que yo no me disfrutaba. Entonces, todas las clases que ensayábamos, pues era algo impuesto y no algo consensuado, como para ver cuál era como ese lado artístico o esa otra práctica que yo me disfrutara. Entonces creo que eso fue un poco como parte del fracaso del proceso. Y luego gimnasia sí me gusta, pero yo no quería como competir e irme a grandes ligas, pero me iba muy bien. Entonces pues me lo disfrutaba. Tenía una amiga que no sé nada de ella ahora, pero en esa época éramos muy amigas, que se llamaba Catalina, y tenía como ahí un círculo chévere, interesante en esas clases. Pero yo creo que parte del éxito en lo que uno haga es que uno como ser humano tenga pasión y sepa que lo que va a hacer lo va a disfrutar. Y yo no me disfrutaba las clases extracurriculares a las que me llevaba mi mamá. Entonces todas fracasaban. La estructura o la dinámica de la familia no fue, como dice Manuela, by the book o lo tradicional. Obviamente diferente desde el by the book, o sea, porque claramente todas las familias, yo creo que no existe una familia funcional 100%. Siempre hay como issues o problemas que resolver. Pero obviamente, pues te estoy hablando de, yo tengo 38 años, que esto hace 15 años, pues todo el mundo estaba by the book, y vas en Medellín, que es una ciudad más pequeña, más convencional, más tradicional, donde tener un papá, una mamá que tengan una dinámica de familia, como que todos comer juntos, todos almorzar juntos, como que yo no tuve esa dinámica, o cuando la teníamos, como que no era genuina. Entonces a eso me refiero con una familia convencional. Mi mamá estuvo muchos años como pendiente del colegio y así, pero para mi papá no era suficiente porque él es muy exigente y muy autoexigente. Entonces como que también tuve, sobre todo una adolescencia en muchas partes como con un mix and match, porque a mis amigas iban, sus mamás iban por las notas del colegio, mi papá iba por las notas del colegio, por ejemplo. Entonces como que mi disciplina de hacer las tareas y de ir por las notas, o de hacer el súper y eso, era con mi papá y no con mi mamá. Entonces, por eso un poco como menos tradicional o más convencional a lo que uno ve de lentes hacia afuera en los hogares. Pero para nosotros era como una realidad, y yo era muy abierta con mis amigas del colegio en eso. O sea, como que mis papás tienen cada uno su vida, y con eso te digo que mi mamá tuvo un novio mucho tiempo con el cual ya después se casó y después se volvió a separar, pero como que para mí no era un secreto que cada uno tenía su vida. Pero para mí era como muy diferente mi mamá de las mamás de mis amigas o los papás. Entonces era como una lucha constante en entender que esa era la familia que me había tocado, así no fuera lo regular, y que tenía que aprender a vivir en ella. Pero también una infancia o una adolescencia muy dura, en la cual todavía trabajo mucho en terapia, porque me tocó asumir un rol de adulta que no me correspondía, en tratar de que mi hermano no se diera cuenta de eso, o hacer un poco el rol de mamá en muchas ocasiones, porque mi mamá era una mamá más ausente con mi hermano. Entonces a eso me refiero, que no fue una como la típica familia feliz paisa convencional o tradicional. Volviendo al libro de Kaufman, una cosa que captó mi atención fue su exploración de las necesidades de crecimiento. Al leerlo me recordó que somos seres impulsados por una curiosidad innata, con un deseo profundo de explorar, de comprender. Enseña un poco ese valor transformador de la adversidad y en cómo los desafíos pueden ser catalizadores para apreciar más la vida, fortalecer más mis relaciones y fomentar el crecimiento espiritual y creativo. Y en el núcleo de esa actualización interna está el amor, y que hay una diferencia fundamental entre el amor basado en la carencia y el amor por el ser de otra persona, el be love que lo llaman. Que este es un camino hacia una vida más saludable, plena, un amor que se expande y enriquece a medida que uno crece. Y después, en el libro hay una cosa muy buena o interesante que se llama el ego tranquilo. Y es un poco un resumen de filosofía budista con psicología humanista, que ilumina cómo un ego equilibrado es esencial para el bienestar de cada uno. Y es que no se trata de reprimir el ego, sino de sintonizarlo para que esté en armonía conmigo mismo y con los demás. Es equilibrio e integración. Aprendo a escuchar como me aprendo a escuchar a mí mismo. Y así me acerco a la vida de una manera más humana y más compasiva. Bueno, retornando a la historia, llega el momento de escoger el camino profesional. Y atención a esta parte de la vida de Manuela, porque estoy segurísimo que no van a adivinar qué estudió. Total, a ver, entonces acá volvemos a las clases extracurriculares y a la mamá.
Y es, yo a los 17 años que terminé el colegio no tenía idea que quería estudiar, ni idea. O sea, y antes de terminar el colegio, pues en el Jesús María donde estudié teníamos una pasantía de 7 meses como para ensayar la carrera soñada o ideal que nosotros queríamos. Literal faltaban, Ricardo, 2 días para que esto pasara, porque obviamente si no en el colegio nos ponían pues como que falta al pensum de ese último año de bachillerato, y yo no sabía, no había aplicado nada, no sabía qué quería ensayar, y una amiga del colegio estaba igual que yo y me dice, bueno, mi mamá nos consiguió la posibilidad de hacer la pasantía en el CES en odontología, y yo, bueno, en odontología, y yo era muy buena, soy muy buena haciendo manualidades, soy muy buena con la motricidad fina, y yo dije, bueno, pues hagamos el examen y si paso, pues by the book, para hacer el check, pues lo hago porque ni modo, no hay de otra. Y bueno, resulta que nos fue súper bien en el examen. Entonces pasamos a odontología, hicimos la pasantía en odontología y yo dije, bueno, pues está como divertido hacer dientecitos en cera y bueno, todo muy chévere. Pero yo no sabía si era lo mío, pero igual cuando terminé la pasantía, a mí me encantan los niños. O sea, los bebés sacan mi lado amoroso, yo soy muy poco amorosa y yo me soñaba montar una guardería. Entonces yo quería estudiar psicología. Pero mi mamá me decía, no, porque te vas a morir de hambre, o sea, no puedes estudiar psicología, eso no da plata, ¿y qué vas a vivir después si no te casas, si no tienes una familia como con alguien que te pueda proveer? Y bueno, Manuela siendo Manuela y obedeciendo a lo que su papá le había dicho toda la vida, de el deber ser, pues dice, bueno, voy a aplicar a odontología y si paso, pues bueno. Y resulta que pasé, pues el CES era, no sé si todavía sigue siendo, pero en ese momento era una universidad muy difícil de pasar. Pasé a odontología, de hecho mi amiga también se presentó, ella sí se graduó de odontología y estudié hasta 6º semestre en odontología y fueron 6 semestres muy divertidos, me la pasé muy bien. Tenía mis 4 amigas de la U de odontología que todavía hablo con ellas y las adoro. Éramos las 4 mejores del salón, nos iba súper bien, todos los profesores nos querían, etcétera. Pero yo no me disfrutaba cuando empecé clínica, odontología. Yo salía todos los días llorando de la clínica del CES, todos los días. Pero no sabía cómo comunicarlo porque yo no tuve una infancia donde me enseñaran a comunicar lo que yo sentía, sino que yo tenía que ser racional y pensar como un adulto y cumplir los check. Entonces, estuve casi 2 meses en angustia total hasta que un profesor me dijo, no te voy a dejar volver a entrar a clase hasta que tú hables con tus papás porque tú no eres feliz y uno tiene que trabajar en lo que es feliz. Entonces, te va muy bien, tienes muy buenas notas, muy buen promedio, pero pues uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Y ahí pues un poco como ya por eso y creo que en algún punto como que mi mamá alcanzó a observar que yo estaba muy angustiada, pues logré como decir que yo no me lo estaba disfrutando, que llegaba todos los días llorando a casa. O sea, mi trayecto de Sabaneta al poblado donde era mi casa era un mar de lágrimas en el coche, literal. Lloré y lloré constantemente. Entonces ahí logró como que mi mamá hable con mi papá, porque obviamente odontología es una carrera muy costosa, el CES es muy costoso, entonces yo me sentía muy mal conmigo misma y muy culpable, pues porque sentía que había hecho perder demasiado dinero a mis papás en esos semestres, pues 6 semestres ya, pues eran mucho, entonces me sentía muy mal. Ahí pues ya mi papá habla conmigo, me dijo, tu mamá me contó, o sea, yo no quiero como que seas infeliz, no pasa nada por el dinero, lo importante es que entendamos qué quieres. Y yo quería publicidad, como que me gustaba mucho la parte creativa o psicología. Mi papá me dice, lo único que te pido es que aproveches lo que ya estudiaste y estos años en el CES y busquemos, piensa bien si es psicología y hacemos la transición a psicología para que no pierdas tanto tiempo. Y bueno, entonces lo pensé, hicimos la transición, entonces obviamente pues hice menos años de estudio en psicología que mis compañeras, porque 1, estuve en diversos grupos, como en diversos semestres al tiempo, y 2, en el CES, todas las carreras de la salud ven las mismas materias al inicio, que son anatomía, histología, fisiología, como todas las partes importantes del ser humano. Entonces ahí me gané como literal unos años de estudio porque ya lo había hecho, y ahí me paso a estudiar psicología. Terminó psicología y bueno, yo, como te dije al inicio, empecé a estudiar psicología porque me encantaba y me soñaba, todavía me lo sueño, montar una guardería, pero en el camino fui entendiendo que la clínica no era lo mío por mi patrón de comportamiento y conocí, ya cuando empecé como las subespecializaciones, a mi profesora de organizacional, que se llama María Teresa. Me quedaba con ella en extracurriculares, ella todavía tiene una consultora
como hace 30 años que la tiene, de recursos humanos. Entonces iba a su casa que me diera horas extracurriculares, me enseñara cómo se hacían assessment, cómo aplicar como la parte clínica en organizacional. Y ahí como que me empieza a gustar el mundo corporativo y digo, bueno, puede que me suene mucho la guardería, pero esto se me hace muy divertido y creo que poder aportar desde las organizaciones al crecimiento económico de una ciudad, de un país donde tú estés, pues es muy interesante. Y ahí como que cambio mi rumbo y sigo en psicología, pero cambio como mi objetivo de montar una guardería para especializarme en organizacional, que en esa época era cero, pues como en auge como está hoy, y de hecho el CES era una carrera muy clínica, sigue siendo, así que me tocó también esforzarme mucho, leer, estudiar, pagaba cursos como de otros países, muy en Argentina, a otros coach, y hacía muchas horas extracurriculares con María Teresa para poder entender bien el mundo organizacional, y por eso llego a recursos humanos. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Odontología le sirvió para practicar motricidad fina, conocimientos médicos sociales y primeros auxilios. Luego de eso termina la universidad. Se va a hacer una práctica telefónica. Trabajan una temporada en roles de negocio, más allá de temas de talento. Y antes de seguir entendiendo sobre talento humano y el mundo de los negocios en México, quiero que profundicemos sobre una cosa que he mencionado ya varias veces, y es seguir el ejemplo típico. Como dijimos antes, el famoso by the book. Tengo mis amigas que son felizmente casadas, tengo otras que se han separado y se han vuelto a casar, y creo que siempre es un aprendizaje. Yo también, yo te digo, yo ahora estoy soltera, sí he vivido con novios y he rechazado propuestas de matrimonio, pero también un poco como que he tenido un aprendizaje muy grande al ser tan workaholic y realizarme y lograr mi meta profesional, que siempre fue lo primero. Bueno, Manu, ya tienes 38 años, ahora hay que empezar a bajarle 3 rayitas al tema profesional, ya sabes que lo puedes hacer, porque también ahí he perdido mucha parte de disfrutar otras cosas y de aprender a segmentar los tiempos y darle mi tiempo a otras personas. Entonces yo creo que lo importante es, sea by the book o no, porque yo creo que el by the book debe estar en la cabeza de cada uno y no en el by the book social, es que uno logre compensar o gestionar los tiempos de lo que en verdad tú como persona quieres, o lo que, yo soy muy espiritual, lo que tu alma te pide y lo que resuena contigo, lo logres tramitar. Por eso para mí es muy importante, soy muy esotérica, que si me conoces como en mi día a día laboral nadie pensaría eso, pero sí soy muy de mis terapias, mis temas energéticos, de ir a terapias de temazcal, de tener una coach de terapia cuántica. O sea, yo creo que cada uno tiene que encontrar su escape. Posible muchas by the book sean felices y qué rico. Yo creo que yo hubiera sido una mamá feliz, me encantan los niños y me hubiera encantado tener un rol de mamá, pero puse mi objetivo en lo laboral y pues hasta ahora lo he conseguido. Y ahora mi aprendizaje es, bueno, cómo balanceo y cómo encuentro otras cosas sin cumplir el de by the book, porque no me interesa pasar por una iglesia y tener un vestido blanco, pero para mí es importante tener una pareja o tener una vida en pareja. Entonces, ¿cómo le bajo 2 rayitas al tema laboral para poder abrirle espacio a eso que también me interesa? Después de esa empresa de BPO pasa a Falabella, luego a la franquicia de Zara, pasa a una empresa de retail y otra de real estate. Y estando en este último cargo, se atreve a dar un salto. Porque es que cuando escuchen esta parte recuerden que ella salió de Medellín,
que no quería regresar allá, ni tampoco pedirle ayuda a sus papás. Y estando justo ahí, por cosas, no sé, del destino, de la energía, del universo, de Dios, como cada uno le quiera pues como poner. Yo siempre he sido muy activa en mi LinkedIn, en mi Instagram, en mis redes. Me empiezan a buscar mucho para como ayudar a la gente a buscar personas en pymes, muy de Medellín y de Bogotá. Y a mi mejor amiga, que ya se había salido de trabajar, ella trabajó muchos años para Éxito y Jeffy Punto Blanco, se había salido por su chiquita, por su bebé de trabajar, la empiezan a buscar mucho, pero para consultoría en temas con foco a desarrollo, plan carrera, temas que ya no había manejado porque ya estaba más enfocada en selección, y nos empezamos a compartir como clientes, o como, Mona, ve, ayúdame con esto, ella me dice, churra, ayúdame con esto. Y llegó un momento donde empezamos a tener tantos clientes y yo estaba en un momento como muy de confrontación conmigo misma, de me disfruto mucho lo que hago, amo estar viajando por las ciudades en Colombia, amo estar viajando a Panamá, pero tenía un conflicto muy grande ético con la persona que lideraba en ese momento la compañía, no voy a dar nombres, donde para mí la ética de cómo yo trato a la gente cuando la saco de una compañía y cómo cumplo la norma es muy importante. Y no estaba teniendo esa tranquilidad. Entonces como que eso fue un detonante también de, bueno, Mona, pues lancémonos al agua, montemos empresa. Lo peor que nos puede pasar es literal que nos toque volver a emplearnos. Así que pues estamos jóvenes, eso fue hace 8 años, hagámosle. Entonces Mónica me dijo de una, hagámosle, y yo retomo pues, como ya no estaba trabajando, entonces como que yo retomo otra vez la dinámica laboral, y entonces así empezó Más Gestión, Más Gestión. Eso fue en diciembre, la constituimos, hicimos todo solas. Valga aclarar que ninguna en su vida había montado ni un puesto de empanadas, entonces para nosotros todo era nuevo, y obviamente pues conseguimos asesores que nos ayudaran, el asesor legal, etcétera. Montamos Más Gestión sin un solo peso, y resulta que Más Gestión pues fue un éxito. Uno, pues nos conocían varias empresas, la familia Mónica tiene empresas conocidas en Medellín, entonces nos empezó a ir muy bien. Y el primer año vendimos 100 millones de pesos, que eso en ese momento pues era como wow, o sea, sí podemos. Pero nuestro foco siempre fue ayudar a las pymes. Queremos ayudar a esas empresas que no pueden ir a un Michael Page, que no pueden ir a un top management, o que no pueden ir a consultoras más pequeñas porque el presupuesto no se alinea a sus necesidades y no tienen un servicio personalizado. Entonces como que nuestro foco en Más Gestión siempre fue ayudar a las pymes, hacerlo con amor, con pasión y dedicarles tiempo, porque muchas no tenían ni siquiera departamento de HR, pues, o de people, como le decimos en este momento, sino que era la que pagaba la nómina o la de administración. Entonces nos enfocamos mucho en eso. Nos fue muy bien, la verdad. Muchos aprendizajes como emprendedoras en todos los aspectos que tú quieras, en cómo negociar, cómo conseguir alianzas, en la parte de marketing, que afortunadamente siempre por el voz a voz pues nos han llegado compañías. Pues fue un aprendizaje muy lindo, y si no hubiéramos como hecho ese lanzamiento al vacío, puntualmente yo no estaría hoy en este ecosistema de startups, y es porque ahí Felipe Santamaría de Rockstar, cuando asume abrir Rockstar Latam en Colombia, nos invita como Más Gestión a ser parte del primer análisis de la cohorte pues, de startups para Latam. Montamos el proyecto, estuvo increíble, muchos aprendizajes, conocimos startups de otros países, Bolivia, Uruguay, Argentina. Y en ese panel estaban personas del equipo de Rappi y de Imaginamos, puntualmente José Bonilla, que ahora es el CEO de Shipper. Y José, pues quedamos ahí en contacto, me pareció súper chévere el proyecto, hicimos toda una estrategia basada en el DISC para analizar los patrones de comportamiento de los founders de esas startups incipientes. Y José me invita pues, a hacerle consultoría a Imaginamos, y me pide como que le haga consultoría solo a Imaginamos y que le delegue a las consultoras que tenemos y a Mónica la otra parte de Más Gestión. Como que negocio mis tiempos, me voy a hacerle consultoría a Imaginamos, y ya luego terminó con Imaginamos. José empieza a montar Shipper, me invita a hacerle consultoría a Shipper, y en el proceso me dice, bueno, no, resulta que los inversionistas necesitan que el departamento de HR, pues de People, esté ya 360 involucrado en el proceso para poder salir a rondas de inversión. Me hace una propuesta, porque obviamente era dejar Más Gestión, tener una conversación incómoda y compleja con mi socia pues, y mi mejor amiga, pero yo pues en 20 años de amistad con Mónica nunca hemos tenido un disgusto, y en el trabajo tampoco nunca lo tuvimos. Entonces fue una conversación muy desde qué te va a aportar esto, qué nos va a aportar, y es un momento importante. Entonces Mónica siempre estuvo muy de la mano en churra, tienes que aceptar esto, es un reto muy importante, yo me quedo con Más Gestión y vemos qué hacemos.
pero dale, o sea, dale adelante. Y bueno, entonces también ahí pues me voy como con José y con el equipo de José, y siempre que me lo preguntan es como reto más divertido, reto más doloroso también, pero a mí Chipper me enseñó cantidades, no solo del ecosistema, sino que me mostró demasiadas habilidades, potenciales, falencias y demasiadas situaciones que yo nunca había vivido como ser humano y como profesional, y me enseñó increíble a hacer pues lo que soy hoy. Entonces ahí llego a este ecosistema de startups, y por amor, pero también por Chipper, porque en ese momento manejaba México y Colombia, me vengo a México y pues por eso estoy en México ya voy a cumplir 5 años en México. Estaba en pleno boom de las startups de alto crecimiento en Latinoamérica y en Colombia. En esa burbuja de levantar más plata para tener más clientes, para más recursos, para levantar más plata, para seguir creciendo con alta dedicación. Y como van a escuchar a continuación, enfrenta uno de esos grandes retos de vida. Y aquí quiero que se pongan en los zapatos de Manuela y entiendan por qué la llegada a Chipper fue tan retadora. A ver, no era empezar de cero. Claro, ya había tenido otras experiencias de mis clientes donde no había nada, pero era un tamaño más pequeño, no tan escalable. Claro, empresas rentables, pero con unos formatos o unas estructuras mucho más pequeñas. O dos, pues había tenido experiencia en corporativos donde, si bien había tenido la posibilidad de empezar de cero, cambiar, estructurar y gestionar, pues ya había como un playbook, ¿sí? O había unas bases. Entonces llegar a Chipper fue coger de cero una plantilla de 20 personas que ya habían, llegar a organizar muchos temas legales, con unos presupuestos mucho más reducidos, porque pues apenas íbamos a salir a Serie A. Entonces como que fue un reto muy grande, también de muchos aprendizajes, porque yo había estado en retail, pero no en temas de alimentos, sino de moda. Entonces fue construir de cero, estuve mucho tiempo sola en esos 3 años que estuve, entonces era un agotamiento constante, sobre todo porque era un management muy absorbente, muy duro. O sea, yo admiro profundamente a José, lo adoro, pero José tiene un management muy duro, entonces mi capacidad mental en muchos momentos estuvo más allá del límite de lo que yo podía aguantar, y eran muchas horas de trabajo. Literal, yo tuve 24/7, no en la teoría, sino en la práctica, solamente porque estaba sola con 2 países, sino porque también contenía mucho la energía del equipo de management, de los equipos que estaban agotados, que no entendían la disciplina y la exigencia de José, pero yo no encontraba como tampoco la forma, y no la encontré, de hacer que él hiciera switch y ablandara o le bajara un poquito a su forma. Entonces fue muy agotador, también fue aprender de otros procesos. Yo hoy soy muy amiga de Alex, que es la persona de legal que está en Chipper, que pues yo la llevé, no la llevé por preferencia, sino que hicimos proceso y luego terminamos siendo muy amigas. Entonces fue un proceso muy lindo, pero muy duro, porque era estar también en otras áreas del negocio, que eso también es lo lindo de estar desde el inicio en una startup, de entender la logística, de meternos a mirar qué está pasando con los proveedores, de poder aportar también a Chipper desde otros lados, de, pucha, nos están robando el 3PL, ¿cómo hacemos para presentar esto? O si hay un conflicto de interés entre los socios, entre los founders. Como que fue mucho aprendizaje de muchas aristas, no solamente desde HR. Entonces llegó un momento en el que yo tuve un burnout muy grande. En ese momento, desde la teoría, creo que eso apenas se estaba poniendo de moda, pero tuve unos momentos muy fuertes de depresión, de estar hospitalizada, de estar muy agotada, de no tener claridad mental, porque ya no sabía cómo más hacer para cambiar el way of working. Pero en ese momento, también un poco el aprendizaje en LATAM de los boom de las startups y puntualmente Rappi, etcétera, eran como es todo o nada, hay que trabajar 24/7, las stock options, como que un mindset muy de es el momento, hay que hacerlo ya, y sangre, sudor y lágrimas, más o menos. Entonces tuve unos momentos muy difíciles, muy enferma, muy agotada, pero también hoy lo veo desde una retrospectiva en positivo de si esto no hubiera pasado, de pronto Manuela no hubiera podido aprender a poner límites, porque yo no tuve una educación de poner límites a otros sobre mí. Yo siempre estuve pensando en el deber, cómo le ayudo a los otros, siempre pensando en los otros, nunca pensando en Manuela. Entonces, como que ese detonante me dio muchos aprendizajes, amistades increíbles que hoy todavía están en mi vida, y también el aprendizaje más grande de algunas preguntas que me mandaste para pensar. Es como, creo que el consejo más importante que yo hoy le doy a mis equipos es: nadie va a poner límites por ti. O sea, ustedes tienen que aprender a poner límites.
¿sí? Entonces el mindset de trabajar 24/7, stock options valen la vida, las compañías son primero, pues creo que eso fue un aprendizaje muy grande para mí estando ahí, porque mi vida era la compañía literal. Yo salía a un desayuno, a mí nadie me quería ver. A mí mis amigos me dejaron de invitar a los brunch, porque yo llegaba con el laptop, con el computador, con los AirPods, pero no estaba con ellos. Estaba ahí, pero estaba conectada, porque los sábados teníamos reunión de 7 de la mañana a 3 de la tarde, porque había muchos incendios, porque no tenía apoyo en People, entonces tenía que estar siempre 24/7 solucionando. Y como me educaron para cumplir el deber y para ser entregada y para ser responsable, pues yo no sabía poner límite porque si no lo hacía me sentía mal conmigo misma. Entonces fue como una confrontación con mi aprendizaje en la infancia y mi incapacidad de entender que fallar no está mal y que no poder cumplir siempre no es llegar a la meta. Pues fue muy duro para mí en ese momento y también estaba, cuando tomé la decisión de salirme de Chipre, estaba en México empezando una vida de cero, habiendo salido de una relación de pareja muy complicada. Entonces fue un momento, yo creo que ha sido de los momentos más duros en mi vida. ¿Cuándo sucedió todo esto? A ver, yo ya estaba como 2018, ya me había venido, o sea, justo después de pandemia. Yo me vine antes de la pandemia, yo tenía un novio mexicano y pues estábamos de lejos y José como que ya sabía que iba a haber pandemia y lo que sea, y me dijo, bueno, móntese ya en un avión porque si no, pues esta relación no va a funcionar. Yo me vine a México y ahí fue donde literal toda la situación personal con esta persona, que también fue por no aprender a poner límites, más todo el agotamiento de pandemia y todo el exceso de trabajo que tuvimos en esa época y todo lo que yo había acumulado, porque el deber era cumplir y el deber era cumplirme a mí misma, a José, a Oscar, al equipo, a mis papás, como que toda esa presión que yo misma me ponía en realidad. Entonces más o menos en 2018, empezando el año, pues ya como que hablé y dije como que no estoy disfrutándome esto. José me invita como, piénsalo, negociemos, puedes ganar una plata en las stock options, montas tu centro de yoga, tus cosas, como él me decía, como tus cosas esotéricas. Pero yo estaba tan agotada mentalmente que yo en realidad no podía. O sea, estaba muy desgastada mentalmente y físicamente por mi relación, por estar empezando una vida sola en México. Y sola me refiero a una amiga literal de Colombia que vivía acá y ya. O sea, empezar otra vez vida de cero, haber terminado una relación muy, muy compleja, como te digo, literal de novela mexicana, que ni yo hoy entiendo cómo lo permití. Y estando en esta dinámica de pandemia y de trabajo 24/7, de domingo a domingo, de sol a sol, donde ya mi cuerpo mentalmente no era capaz de seguir. O sea, yo ya no tenía ni siquiera claridad mental ni fuerza para poder como seguir batallando conmigo y ayudándole a las personas internas en Chipre. Entonces era como, no, o sea, en verdad no quiero. Y ahí como que en terapia y también un poco con el médico que me atendía pues en la clínica, entendí que había que poner un límite y el límite en ese momento era ponerle un stop a mi carrera y que no siempre más es mejor, ¿sí? Que no siempre sacrificarse implica tener un resultado positivo y que uno tiene que aprender a tomar decisiones y ponerle fin a las situaciones. No todas las situaciones tienen que durar para siempre. Entonces como que fue un momento, como te digo, muy duro, personal y laboral, one shot. Mismo momento, en un país diferente, con pandemia, pues literal el combo perfecto para explotar. Entonces como que fue un aprendizaje muy lindo y como te digo, hoy los quiero mucho, me encanta verlos crecer, tengo muy, muy, muy buenos amigos internos ahí, pero también gracias a ese burnout y a ese agotamiento personal y laboral, como que pude también ver la luz de forma diferente y tener aprendizajes personales que hoy los pongo en práctica en el día a día. Que de pronto si no me hubiera pasado eso, no hubiera aprendido a poner límites como persona. En esos momentos complejos, en esa soledad, ¿de quién o de qué se agarró? A ver, creo que tuve, o sea, la verdad creo que en ese momento mi único ángel, así como que tenía una empleada en ese momento, una persona del aseo que me ayudaba, que era increíble, sigue siendo increíble pues porque está viva, pero se iba conmigo literal a verme llorar a la casa, o sea, abrazarme, a verme llorar y a obligarme a comer. Entonces creo que gracias a Maribel pude como empezar a ver como las cosas de forma diferente también desde su historia y un poco ella como me hablaba
empecé a hacer Reiki, volví a terapia y también un poco desde mi terquedad y desde que hoy no lo veo positivo, pero como desde esa enseñanza del deber ser de mi papá, yo siempre pensaba en ese momento, si me tocó en México, es para algo y es por algo, acá me tengo que quedar. Entonces José me decía mucho, te mando un vuelo humanitario, hablamos con Simón Borrero de Rappi. No, o sea, si me pasó acá, algo tengo que aprender acá. O sea, obviamente siempre me hago carta astral, la gente se ríe, entonces yo siempre tengo como mi revolución solar, mi revolución natal. Entonces un poco como que mi astróloga me decía, va a estar muy duro, te la vas a pasar mal X tiempo, pero vale la pena, tu alma no resuena en Colombia, Colombia no es tu país para vivir, para poder desarrollarte. Entonces como que me pegué de muchas cosas, pues que para muchos son esotéricas, pero que a mí me funcionan. Y fue un momento muy duro porque en realidad muchas personas cercanas a mí no supieron la situación personal por la que yo estaba pasando desde mi relación amorosa, porque era muy difícil de contar. O sea, para mí era muy difícil como en mi imagen siempre de no ser vulnerable, de que me iba súper bien profesionalmente y yo sí puedo y yo puedo sola, como que mostrar mi vulnerabilidad y contarle a, no sé, a Mónica, por ejemplo, me la estoy pasando mal, estoy teniendo maltrato físico, psicológico, era muy duro. Entonces lo viví mucho tiempo sola hasta que realmente pues ya fue tan grave la situación que me tocó contarlo. Y creo que si no hubiera sido por esos, como por esas personas que logré como poner como referente para que me, y por mis terapeutas, pues a muchas terapias diversas, pues de pronto no me hubiera demorado más en salir, pero como que mi premisa siempre fue, si me tocó acá es para algo, o sea, no voy a salir corriendo. Y creo que por eso sigo en México. Si hubiera salido corriendo, de pronto el universo no me hubiera devuelto acá. Luego de eso, quiere hacer un año sabático. Cuando ya estaba cerquita a montarse en el vuelo, la llaman de Joker para liderar los temas de talento humano para el norte de Latinoamérica. Lo acepta. Después pasa a una startup colombiana de alto crecimiento llamada Tool como Head de People desde México. Y mientras eso, sale a seguir con su compañía de Headhunting. Y ya desde mitad del 2023 entró a liderar People y Performance en Justo. Y entendamos cómo es eso y en qué está hoy. Mira, un poco injusto, estoy en un tema de HR Operations fuerte. Operations no desde lo que implican las áreas de operación, sino comunicamos, documentamos e implementamos la parte de playbooks y de procesos que hoy está pero monopolizado. O sea que si alguien se va, no sabemos cómo gestionarlo porque no está escrito. Y para personalizar y flexibilizar, creo que hay un reto muy importante y es que en Justo tenemos muchas generaciones mezcladas, realmente. Entonces, para mí es un reto constante sentarme con el board y venderles un poco ideas locas que yo sé que desde su gestión o desde su imaginario, porque no, su experiencia no ha sido así, no lo tienen. Entonces, un poco el reto de, tenemos que tener un budget y controlar el cash burn y controlar la eficiencia versus la productividad. Pero bueno, ¿cómo hacemos alianzas? ¿Cómo volvemos la personalización de los beneficios o de los deseos de las personas más próximos y cercanas a la compañía? ¿Qué alianzas generamos? ¿Cómo personalizamos? Entonces, por ejemplo, para mí mandar cumpleaños en una cartelera o por un post de 35 personas que cumplen el mismo día, mi cabeza no tiene posibilitadas opción, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, yo soy la que hago los cumpleaños personalizados de todas las personas en Justo. Los aniversarios, yo creo que cuando tú sientes que te dicen hola Richie, cuando vas a Carulla, cuando te escribe un chatbot tu nombre mínimamente, sientes que la acción está siendo un poco más pensada en ti. Y creo que si nosotros como compañía queremos personalizar el súper de nuestros usuarios, tenemos que personalizar la experiencia de nuestros justicieros internamente. Un poco mi mantra hoy en día, porque Justo es una compañía muy de número, de data, de KR, de KPI, es muy lindo el tablero y muy lindo el dashboard, que está en verde y que tenemos más allá del 80% como el achievement de los logros. Pero ¿qué tanto de ese 80% es real que nuestros empleados lo entendieron, que nuestros justicieros lo viven, ¿sí? Y que nuestros justicieros lo disfrutan? Es para mí un poco como este ecosistema startup, con ese mix de corporativo y de expansión y emprendimiento. Es muy linda la métrica, sí, muy lindo las compañías que hay bono, pero realmente el que cumplió ese KPI o ese KR y realmente el que se llevó el bono es consciente de que sus empleados, sus colaboradores o esos talentos, como le quiera poner cada uno, son conscientes, entienden, viven lo que bajamos. Si estamos pensando en cómo ese plan de carrera le quedó internalizado a Manuela, a Ricardo, cómo ese plan de carrera sí puede ser un logro para la organización en el mediano y en el largo plazo.
Creo que ese es el reto más grande y trato de hacerlo mucho porque, como te digo, vengo con un mindset y un way of working muy diferente al del equipo en general en Justo. Entonces a veces voy en contra de evangelizar el tablero porque los dashboard son los dashboard, literal, pero los hacen personas. Y quienes lo concientizan, lo ejecutan y lo aprenden son personas. Entonces a veces está muy lindo mostrar resultados positivos, pero qué tan positivos o qué tan buenos son esos resultados en la operación, por ejemplo. Qué tanto conocen las personas lo que estamos bajando, lo que estamos comunicando. Y es porque para mí el propósito no es ser el mejor, o sea, yo creo que no, ni siquiera ser único, porque somos muchos en el mundo y ser únicos también es una misión muy imposible mentalmente ponérnosla. Pero sí, para mí es calidad que cantidad y menos que más. Para mí es mucho más logro y mucho más feliz saber que impacte un 50%, pero que los impacte de verdad y no mostrar un 95% solo por cumplir o solo para que el board se vaya feliz. Y creo que ese es un poco como que mi reto y un poco lo que quisiera instaurar en mi equipo de people en la compañía el próximo año, más allá de todos los proyectos que se vienen de las cosas ágiles y sencillas y simples. No todo tiene que ser robusto para que pueda ser alcanzable, ni para que la gente crea que somos unos cracks, porque a veces pensamos que entre más difícil mejor, o más difícil más efecto wow, y no. De todos los retos que hay, un poco como mis mantras o como mis premisas para el 2024. Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra academia Hackers del Talento LATAM, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado, una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar 4 razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento LATAM. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil. Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. Uno de los puntos que le apasiona es crear equipos de alto desempeño, juntas de alto desempeño. ¿Cómo lo hace y desde dónde parte? Todo en la vida es como una relación. Claro, al principio cuando estamos en el enamoramiento, todo es aceptable, todo es negociable y uno se ajusta a todo. Pero eso tiene un periodo y eso tiene un tiempo de caducidad. Entonces yo hago mucho el proceso a la inversa y es ¿qué es lo no negociable? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Y qué es lo que no esperamos como organización? Y lo mismo el candidato. ¿Qué es lo que Manu no quiere, lo que Manu no tolera, lo que Manu no podría tener para convivir mucho tiempo en un ecosistema? Y después el qué si se disfruta, qué si le apasiona. Más allá de los salarios y los comp and ben y demás, creo que eso es un poco mi éxito de los procesos. Yo la verdad tengo muy baja garantía en los procesos y claro que me ha pasado que la gente se va. Justo de un cliente que tuve el año pasado se acaba de ir, la Head of People, pero se fue por una razón entendible, no por no cumplimiento del perfil, no por no amor al propósito,
sino porque la compañía decidió no escalar, su mente está en escalar y sus prácticas están en un nivel diferente al que la organización hoy que la seleccionó y que tenía una meta puede dar y que decidió no tener. Entonces creo que ese es como lo hago, independientemente que sea como marca personal o donde estoy trabajando full time, y es entender más los no negociables, porque es que lo no negociable, como te digo, uno puede estar muy enamorado del propósito, soñarse trabajar en Disney, en Netflix, pero si llegas y hay un no negociable que no va a ser cambiable y que no va a ser realista, pues eso va a hacer que no haya match. Y en el amor y en las parejas y en las familias, hay cosas que tú tienes que aprender a negociar y a surfear y a manejar porque hay personas que tú quieres que estén para toda la vida. Pero el mindset de los papás o de los papás que a mí me tocaron y que la época de los papás que yo tuve de hay que trabajar en una empresa 20 años, eso ya pasó. Entonces las personas no van a estar en un no negociable solo por plata o solo por el que dirán o solo porque es Coca-Cola, porque es Pfizer, porque es Netflix. Las personas ya tienen un way of working muy diferente. Y la pandemia nos cambió. Ya la gente no está dispuesta a pasar toda su vida solo trabajando. Venimos realmente a la 3D a aprender a vivir, no a aprender a trabajar. Entonces, yo creo que ese es mi éxito en la parte de headhunting. Hago muy amigable el proceso. Yo no llamo a entrevistar al candidato, siempre voy a cafés, hago cafés con ellos, los conozco de forma diferente. Y los candidatos se vuelven literal parte de mi día a día. Más que amigos es que generamos una relación y entiendo a leerlos y también soy muy honesta en la vida no tengo filtro, usualmente, ni con los procesos ni en el trabajo tampoco. Entonces yo prefiero decirle, Ricardo, esta no es la posición para ti, no sigamos, yo te ayudo a buscar otra posición o me comprometo a compartir tu CV y tu perfil porque no hago placement, pero creo que parte de mi responsabilidad desde HR es ayudar a las personas con mi networking y todo mi conocimiento. Entonces creo que hacerlo boutique, hacerlo personalizado, tomarnos el tiempo de entender realmente los patrones de comportamiento de los managers, del board y el propósito, así como del candidato, hace que sea mucho más efectivo el proceso. Más allá de pensar que la inteligencia artificial nos va a dar respuestas y que las pruebas psicométricas nos muestran cómo es una persona realmente, porque las pruebas nos dan una lectura, pero hay que ser un especialista clínico para leer muchas pruebas. Entonces yo soy muy respetuosa éticamente en cómo analizo el candidato y qué herramientas uso, pero sobre todo en cuáles son los no negociables para no generar match que no son sostenibles a largo plazo. ¿Cómo mover el talento en las startups? Sí, o sea, yo creo que hay que tener un balance en los dos y un mix. Yo tengo, bueno, y lo digo abiertamente porque lo he dicho acá pues en la compañía donde estoy, tengo un issue a veces con el crecimiento interno, sobre todo cuando no hay proceso o no respetamos el proceso, porque no nos digamos mentiras, en las startups pasa mucho que el proceso está pintado en la pared, ¿sí? Lo que a veces no pasa en los corporativos o en las compañías más tradicionales, sino que es más meritocrático, o es que me cae bien, o es que el CEO le gusta, le cae bien, entonces le vamos a dar la cabeza de tal área. Eso no lo comparto, me incomoda muchísimo y lo externo, o sea, creo que eso no me lo guardo porque creo que no es una buena práctica por lo que te decía ahorita. ¿Cuál es el mensaje que le damos a nuestros empleados? Que se dé un buen balance y si hay unas buenas posibilidades, porque no en todas las compañías se presta para que la gente pueda tener un plan de carrera corto, creo que es un muy buen escenario, porque tener un playground donde tú puedas poner en práctica lo que ya aprendiste de la compañía, con una curva de aprendizaje mucho más corta y de adaptación más corta o nula, porque no te estás adaptando a la compañía, sino a un nuevo way of working, y ahí cambia el juego, pues es muy valioso. Claro, poder potenciar los colaboradores, no solo con ese sentido de pertenencia y ese amor por el propósito, sino con otros conocimientos diferentes a su rol y al nuevo rol que va a ejecutar, pues creo que es ganador para el negocio. Pero creo que hay que saberlo usar y creo que hay que saberlo llevar, porque tenemos una gran responsabilidad, no como people, sino como compañías, cuando movemos piezas claves para equipos claves, ¿sí? A esto que me refiero, si yo muevo un talento que tiene los skills técnicos que me sirven como manager para salir rápido de un apuro, pero no sé si a largo plazo esa persona o ese talento tiene los skills funcionales y como ecosistema escalable, rápido, ágil, sin tiempo y con todos los issues que vivimos como startups, no vamos a poder desarrollarlo, sino que lo vamos a quemar. Tenemos una gran responsabilidad porque tenemos muy mala memoria como compañías y como seres humanos. Entonces se nos olvida que esa persona llegó a esa posición por nosotros con un mal proceso.
Entonces sí creo que hay que darle cabida a los talentos internos, que tenemos que ser un playground y una universidad para potenciar interna siempre, pero con responsabilidad. Pero te lo digo mucho a veces a los colaboradores pues con los que me ha tocado, sobre todo acá en Justo, y es como, es un retorno sin reversa, porque yo creo también que cuando no estamos preparados como ecosistema, porque hay compañías que sí lo están, para que Manuela ensaye el rol que Ricardo dejó y si no le gustó o no fue capaz, se devuelva, pues estamos dando no solo una mala comunicación a los equipos, sino que estamos confundiendo las personas y las ponemos en unas malas jugadas mentales tanto en retos profesionales como mentales en tiempo y mentales en salud mental. Entonces tenemos que ser muy responsables con la selección externa de los talentos y con la selección y la movilidad interna de los talentos en las compañías. Conversar con Manuela nos sirve sobre el valor de la autorreflexión. Y acá vienen mis 3 hacks. 1. Debemos aprender a poner límites, a saber decir no. En las negociaciones, en esos momentos de crear alianzas, proyectos, hay que identificar cuáles son mis no negociables. Y 3. Hacer procesos de autoconocimiento, de reconocer nuestros dolores, fortalezas, éxitos, miedos. Es un proceso clave para humanizarnos y generar mejor y mayor impacto. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.